Listo, listo. Ahora sí, bienvenidos a esta nueva sesión. Les recuerdo un poquito lo que hemos vivido hasta ahora. Hemos reabierto hace poco las sesiones del Club de Metacer, en donde tenemos sesiones tanto presenciales, los que están en la ciudad de Pereira y los que pueden disfrutar de pronto de esos espacios, pues tenemos cada 15 días los sábados aquí en nuestra sede y los martes tenemos nuestra sesión online para todas las personas que están fuera de Pereira, que están fuera de Colombia y que quieren seguir aprendiendo. Vamos por aquí a ir saludando. Vamos, Yasmín, Diana, Claudia, tenemos a Claudina, Claudia Montes, Claudina Echeverry y Fabiano, sobre que por ahí ya está conectado. Súper, súper. Bienvenidos a todos. Fabi, confírmanos que nos estás escuchando, nos estás viendo bien. Hola, hola. Sí, 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 yo los escucho bien. Tengo es un problema me voy a tener que conectar de otro dispositivo para la presentación, porque el dispositivo de la presentación nunca me cogió audio. Entonces ya me voy a conectar de otro. Y por aquí Dale, escucho, ¿vale? no hay problema, no hay ningún problema mientras se van conectando también las otras personas. Vamos dando una esperita Listo. de un par de minuticos. Pero bueno, súper, ahí le vamos dando la bienvenida a las personas que ya están y para que quede ahí de todos modos en nuestra grabación, porque las personas que están en nuestro canal de YouTube, ahí les vamos a compartir también el enlace en los grupos. No sé si ya están en los grupos, porfa. Hay personas que no se han podido conectar, por ahí nos dice Claudia, si tienen alguna dificultad, me dicen qué dificultad es o que nos escriban y ahí nosotros les estaremos también ayudando. Mientras ahí nos vamos preparando, por ahí se conectó también Gilberto Martínez, bienvenido. Los que todavía no estén en ninguno de los grupos de la comunidad, recuerden que tenemos unos grupos especializados en cada una de las temáticas que manejamos, sea de finanzas, sea de inversión inmobiliaria, sea de productividad y resultados. Ahí tenemos los grupos, los que todavía no estén, no tengan acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, levanten la manito y nosotros le damos ahí acceso. Mientras tanto, y bueno, y ya hay un poquito de más conectados, mientras tanto voy haciendo la introducción a Fabi. Fabián lleva más de 10 años en el mundo comercial, ha creado empresas, ha fusionado empresas, ha vendido empresas, ha comprado empresas, ha cerrado empresas, ha quebrado empresas, yo creo también, porque todos en este camino lo hemos hecho, pero eso lo que nos da es precisamente más experiencia. Así que, bueno, para que Fabi también sepamos de dónde nos conectamos, váyanme, escríbanme ahí en el chat, porfa, de dónde se conectan. ¿Listo? Para que él sepa también. Fabi está en Estados Unidos actualmente. Desde allá nos va a compartir precisamente toda esta información gracias al Internet que nos ayuda pues a tener acceso a todo esto, no importa dónde estemos. Y Fabi, experto en el tema comercial, hoy nos va a compartir sobre el poder de las propuestas comerciales. Así que los que quieran aprender un poco más acerca de este tema, de cómo, bueno, aumentar nuestras ventas, cómo mejorar nuestros números gracias a que presentamos mejor aquello que vendemos, pues para eso está Fabi aquí para compartirnos un poquito. Pero aquí Gilberto nos dice desde Pensilvania Caldas, Claudia desde Manizales, súper, súper. Vayan dejando ahí como la ciudad de donde se conectan para que estén ahí con nosotros. Listo, Fabi, bueno, te dejo ahí los micrófonos de Metacer para que les dejes a esta... Ahí me escuchas. Sí, te Ahí me escuchamos súper escucha. bien, te escuchamos súper bien. Listo, espérame. Yo comparto pantalla entonces desde el otro dispositivo. Ahí te envío solicitud de que me aceptes el compartir pantalla. Listo, ya. Listo. Y creo que está acá. Sí, Listo. está Ahí cargando. está. Perfecto. Listo, Dale, chicos. David. Muchas gracias ahí por la presentación. Cuéntame si vamos a iniciar, si iniciamos de una vez. Sí, vamos ¿Qué iniciando de una vez. sugieres? De todos modos, aquí queda la grabación disponible para las personas que la quieran vivir y vamos a dejar la grabación también colgada en nuestro canal de YouTube para los que quieran ver y vamos a publicar algunos cortos en nuestro canal de Instagram, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube va a quedar toda la grabación para los que lo quieran ver. Y los que quieran profundizar en este tema tan apasionante de las ventas y todo este tema de la inteligencia comercial, pues también súper bienvenidos a que sigan el camino con nosotros. Fabi, ahí te dejo la comunidad. Listo, vale, perfecto. Gracias, David. Un saludo para vos y pues obviamente para todos los que nos acompañan en esta noche colombiana.
Que de hecho, David, te iba a decir ahí que es posible, ahorita que yo estoy por fuera del país, que Sí, se nos conecte gente que no necesariamente sea de Colombia, para que sigamos colocando ahí, cuando colocamos la hora, aclarar la hora de qué país. ok, ok, Pues súper, súper. puede distorsionar ahí la información en algún momento. Total, Pero bueno, totalmente. Gracias. listo, arranquemos y ya sabemos que queda grabado para los que lo quieran ver y demás. La idea es que estemos un rato muy agradable, realmente un rato muy corto, muy charladito, de todo lo que es este mundo comercial que tiene muchísimo para hablarse, que tiene muchísimo para estudiar. Y uno de sus grandes temas es el tema de las propuestas comerciales, del momento del envío de la propuesta comercial. Yo estoy seguro que no me siento solo o que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto que les voy a contar. Y es que sentimos que tenemos una reunión con un prospecto o tenemos una reunión con un prospecto y sentimos que nos fue muy bien con el prospecto, sentimos que en efecto lo que ese potencial cliente necesita es lo que nosotros le podemos dar, casi que nosotros salimos de allá sintiendo que que estamos hechos el uno para el otro. No nos faltó sino prácticamente obtener el sí inmediato y creemos que la propuesta va a ser simplemente un documento de formalización de lo que ya se habló en la reunión, pero pues que el negocio prácticamente está hecho. Y resulta que nos vamos para la oficina, nos vamos para la casa a hacer la propuesta muy juiciosos, nos gastamos 2 o 3 horas haciendo la propuesta, la enviamos con todo el ánimo acumulado y con todo el positivismo y la energía, y vemos que empiezan a pasar las horas y los días y más días, y el prospecto no nos responde el correo. Le escribimos por WhatsApp a decirle que ya le enviamos la propuesta, simplemente como una especie de recordatorio de que nosotros existimos, y ni siquiera ese mensaje es posible que nos lo conteste, y empiezan a pasar los días y los empezamos a llamar y ya tampoco nos contesta. Entonces la decepción es impresionante porque sentimos que era un negocio que prácticamente ya teníamos en el bolsillo, que ya teníamos ganado, y que no entendemos por qué se nos escapó, si en la reunión nos había ido tan bien, si habíamos hecho tan buen match, si habíamos sentido que éramos como el uno para el otro y que efectivamente nosotros le íbamos a poder resolver ese problema al cliente, y no se entiende por qué entonces el negocio se cayó. Y resulta que el negocio se cayó precisamente en la fase de la propuesta comercial. Y eso es como de lo primero que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta en esta charla, y es que una propuesta comercial no es solamente un documento que formaliza la información que nosotros ya tratamos con el cliente, sino que puede ser el punto de inflexión. Puede ser el punto donde o se siga la negociación y probablemente se cierre el negocio, o definitivamente perdamos el negocio. Así de importante es que es el tema de la propuesta comercial. Y en esta charla les quiero explicar en 4 puntos, o quiero que hablemos en 4 puntos sobre esa importancia y cómo hacer que sea cada vez o que sea aún más importante de lo que ya es, cómo darle ese valor a ella para que siga siendo tan importante como ya es. Este primer punto es que una propuesta comercial es la que habla por nosotros, o es la presencia de nosotros cuando nosotros ya no estamos con el cliente. Es decir, mientras nosotros estamos con el cliente, pues nosotros tenemos control absoluto de lo que nosotros informamos, de lo que nosotros decimos y de lo que el cliente muchas veces incluso pueda interpretar, porque está en nuestras manos el mejorarle esa interpretación que nos pueda estar, que él nos pueda estar dando sobre, que él pueda estar teniendo sobre la información que le estemos dando. Pero cuando ya nosotros no estamos, ya quien le está hablando y ya quien está haciéndole compañía por nuestra empresa a él, a ese posible cliente, es la propuesta. Entonces, esa propuesta es muy importante porque al estar ella permanentemente con el posible cliente, es donde podemos mostrar, sin estar allí nosotros, primero el nivel de profesionalismo, y en este caso me refiero a la forma como enviamos las propuestas comerciales. Muchas veces he visto, porque como comprador o como, sí, como comprador, como prospecto de algunos otros negocios, he recibido obviamente propuestas, y recibo, por ejemplo, propuestas en Word.
Para mí eso obviamente no tiene presentación y no habla muy bien del tema del profesionalismo al enviar propuestas comerciales. Deberían ser siempre en PDF, siempre en un documento que no sea modificable. Otro asunto que puede afectar el tema del profesionalismo, el tema de la ortografía. Se supone que nosotros estamos prestando un servicio profesional, un servicio serio, que estamos plenamente facultados y capacitados para servirle a esa persona y pues no habla muy bien de nosotros y aparte de que lo enviamos en Word, van como mala ortografía en ese documento. Otro punto es que en esa propuesta comercial, que recuerden que es la que habla por nosotros cuando ya nosotros no estamos, el cliente se va a fijar en qué tanto nosotros realmente identificamos el problema, si realmente nosotros entendimos lo que él quería que nosotros entendiéramos. Y aquí hay un punto importante y es que los clientes no nos van a comprar a nosotros en la medida que entiendan lo que nosotros hacemos, sino en la medida en que vea que nosotros entendimos el problema que ellos tienen. Es decir, no se trata tanto de que el posible cliente nos entienda a nosotros, sino que nosotros seamos los que entendieron al cliente. Y eso tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones es que nosotros muchas veces como profesionales, por ejemplo, o un servicio técnico, cualquier servicio que prestemos, creemos que tenemos que explicarle al cliente todo el detalle de la labor que nosotros realizamos y hay que saber que no es necesario y que no solamente no es necesario, sino que eso en vez de sumar incluso puede restar, porque puede hacer que el cliente se sienta muy perdido y diga yo no le estoy entendiendo a esta gente, prefiero a alguien que me hable en el idioma que realmente yo puedo entender. Y hace también pensarle al cliente de que nosotros estamos más preocupados por mostrarle qué es lo que nosotros somos, que por mostrarle, que por hacerle ver que nosotros entendimos su problema y que por lo tanto tenemos la solución. Y ese es el tercer punto que habla nuestra propuesta cuando nosotros ya no estamos, que es la capacidad de solucionar ese problema y por lo tanto de generar valor. ¿Listo? Esto es un primer entonces punto sobre la importancia que tienen las propuestas comerciales, el por qué son importantes y cómo aumentamos esa importancia cuando la reciba el cliente. Si tienen algunas preguntas, quieren participar mientras tanto, lo pueden escribir allí o pueden alzar la mano y ahí David nos ayuda con la moderación en caso tal para que no nos quedemos de pronto con cosas. Igual creo que al final vamos a tener un breve espacio como de preguntas. El segundo punto es que con las propuestas comerciales o logras lo uno o logras lo otro. Es decir, no hay más alternativa. Uno con la propuesta comercial o se muestra diferente, ¿sí? Y eso nos aumenta las posibilidades de cerrar un negocio o nos hace ver como el resto de las propuestas y como el resto de los proponentes y como el resto de los posibles proveedores. Y eso es lo que realmente viene a pasar en un 90%. Entonces, ojo que la propuesta comercial es también ese documento que hace o que nos veamos muy diferentes realmente o que nos sigamos viendo como el montón. ¿Y eso por qué pasa? ¿Y por qué pasa? Y por qué pasa en el 90% de las veces de que nos ven como uno más y como uno del montón y como uno de los tantos y por eso es que la gente finalmente toma la decisión por precio, porque nosotros no les mostramos realmente el valor y que eso que ellos van a pagar es mucho menor al valor que vamos a estar generando. Entonces, como no logran percibirlo y todas las ven exactamente igual, pues al verlas exactamente igual, solamente hay una variable que puede ser diferencial, que es la del precio. ¿Y por qué nos ven igual? Porque todas pueden ser frías, porque todas están llenas de mucho texto que el cliente o el posible cliente no quiere leer. Esta es importante porque hablamos mucho de nosotros. Ahí hay que tener algo muy presente y es que suena de pronto un poquito brusco, pero hay que decirlo y es, al cliente no le importa tu empresa, al cliente le importa lo que tu empresa puede hacer por la empresa de él. Fin. Entonces al cliente no le interesa tanto quién es uno, cuántos años lleva en el mercado, cuántos años lo lleva haciendo, si hizo allí, si hizo allá.
Claro, algunos testimonios puntuales, claves y muy precisos pueden reforzar en el momento de una negociación, pero al cliente le interesa sobre todo es saber cómo yo puedo ayudarle a su empresa, no tanto quién soy yo, quién soy yo y quién soy yo. Y muchas veces esas propuestas que están llenas de texto es porque ese texto está llenando muchos espacios relacionados en quién soy yo y otra vez me estoy poniendo en los zapatos míos y no tanto en los zapatos del cliente y qué es lo que el cliente quiere ver, qué es lo que el cliente quiere escuchar, que el cliente quiere que quiere estar seguro que nosotros realmente entendimos eh, la situación por la que están pasando y por lo tanto que podemos solucionar esa situación por la que están pasando. Entonces, las propuestas que en un 90% son que se hacen ver iguales al resto, uno de los comunes es que hablan mucho de la propia empresa y no tanto de la solución que generan. Y lo otro es que tienen resultados cliché, resultados y frases cliché. Entonces, son las mismas frases, son los mismos resultados y que son los resultados ya esperados por el cliente. Es decir, el cliente ya da por sentado que ese tipo de cosas existen. Si hablamos del servicio, el cliente da por sentado que nosotros tenemos un buen servicio. Si hablamos de que vamos a solucionar ese dolorcito, pues el cliente va a dar por sentado que vamos a solucionar ese dolorcito. El tema es generar más, ir más allá y generar mucho más allá de ese dolor evidente. El tercer punto es lo que una buena propuesta inicial incluye. Entonces, una buena propuesta comercial se divide en aproximadamente 7 secciones, ¿sí? Que eso lo vamos a ver mucho más, pues, más adelante en profundidad cuando en el taller estemos desarrollando paso a paso cada una de las secciones de cada una de las empresas de nosotros, que las vamos a ir haciendo en un paso a paso, como le dije, pero dentro de, en grandes rasgos, lo que nosotros necesitamos incluir en una buena propuesta comercial es lo que soluciona, o sea, mostrar inmediatamente cuál es la solución, qué es lo que estamos solucionando, cómo lo estamos solucionando y ojo con esto, que el precio de esa solución sea evidentemente menor al valor generado, ¿sí? Ojo con esta, que el precio por el cual nosotros estamos haciendo esa oferta sea evidentemente menor al valor que estamos generando para que al cliente le haga sentido pagarlo, ¿cierto? Porque la idea es que matemáticamente el cliente al hacer unos análisis rápidos llegue y diga, ok, esto vale tanto dinero, pero ese dinero efectivamente es vale mucho menos que el problema que estoy teniendo y que sí o sí necesito solucionar. Porque ese problema me va a ayudar a disminuir costos, porque ese problema me va a ayudar a aumentar las ventas, porque la solución de ese problema me va a ayudar a estar más tranquilo, porque la solución de ese problema me va a permitir ganar más tiempo, lo que sea, pero ese valor que nosotros estemos generando tiene que ser muy superior al precio que nosotros estemos colocando a la propuesta. Cuarto, y esta es muy importante también, y es como una base, es una primicia básica, es que el vendedor es el primero que debe estar convencido, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros con una propuesta comercial lo que queremos es obtener un sí por parte del cliente o por lo menos obtener un interés en seguirnos comunicando para obtener posteriormente ese sí. Es decir, nosotros con la propuesta comercial vamos por el sí o vamos por la continuidad de la comunicación que después nos lleve a dar el sí. Es decir, nosotros vamos a estar tratando de convencer a un cliente de que trabaje con nosotros y de que nuestro producto o nuestro servicio es bueno. Si nosotros estamos tratando de convencer a un tercero de que nuestro producto o nuestro servicio es bueno y es lo que él necesita, pues el primero que debe estar convencido de eso es quien le está vendiendo, es el vendedor en sí mismo. Entonces, ojo con esto, si nosotros somos los propios vendedores de nuestra empresa, pues nosotros tenemos que estar convencidos de que ese producto y ese servicio realmente es lo que el cliente necesita y no siempre, y no solamente vender por vender, no solamente vender porque es una oportunidad de incrementar nuestros ingresos y no es lo que yo mejor sé hacer, ni es exactamente lo que el cliente necesita, pero pues en algo le puedo ayudar y entonces es una venta que puedo ganar. Realmente nosotros deberíamos estar convencidos
de que eso que nosotros estamos vendiendo, más que vender, es darle una solución al cliente, es ayudarle. Entonces, uno de los tips en ese sentido es no actuar como vendedores, sino actuar como alguien que está ayudando a otro a tomar una mejor decisión. ¿Listo? Entonces, ese es el cuarto punto, que nosotros, si somos nosotros mismos los vendedores de nuestro producto o servicio, estemos convencidos de que nuestro producto o servicio es bueno, primero, y segundo, que de verdad es lo que el cliente está necesitando. Si tenemos vendedores asociados y tenemos vendedores que venden por nosotros, pues tenemos que asegurar que ese vendedor esté muy bien capacitado, entienda muy bien nuestro producto y nuestro servicio y esté muy enamorado de ese producto y nuestro servicio. Es decir, que crea realmente en que ese producto y ese servicio es bueno, porque si el mismo vendedor no siente que ese producto y ese servicio es bueno, pues no va a ser capaz de transmitírselo fácilmente a un posible cliente y las ventas seguramente no van a estar tan, no van a ser como, no, los resultados en ventas no van a ser tan positivos y el índice de efectividad va a ser mucho menor si se compara con un vendedor que esté convencido de lo que esté vendiendo. Entonces, esos son los 4 puntos de los que les quería hablar respecto a la importancia que tienen las propuestas comerciales en todo el ciclo de negociación, en todo un ciclo de ventas y cómo hacerlas al saberlas, cómo hacerlas entonces o cómo generarles aún más importancia para que logremos tener como mejores resultados al momento de enviar esos correos electrónicos con las propuestas, que por lo general es con correo electrónico. Para terminar, pero no sé, David, o si alguien tiene de pronto algún comentario, alguna duda antes de pasar a este, que sería como un mini diagnóstico. David, seguimos de una. Pues si alguien, ojo, recuerden que este es un espacio donde, pues la idea es que los micrófonos estén abiertos y que puedan ustedes participar. Así que si tienen alguna duda, tienen un negocio, un proyecto, un emprendimiento, una marca personal y quieren de pronto hacérsela a Fabián con respecto a lo que ha compartido hasta ahora o algo con respecto a su tema comercial, también está abierto. Entonces vayan preparando de pronto la pregunta, levantan la mano o dejan ahí la nota en el del chat. Así que, Fabi, entremos con el mini diagnóstico a ver cómo nos va con esto que Listo, están entonces aquí. entremos en el mini diagnóstico y ahorita entonces escuchamos o leemos las preguntas que nos tengan. Hay un mini diagnóstico rápido eh, para identificar si nosotros hacemos parte de aquellas empresas, de aquellos prestadores de servicios que puedan estar necesitando reestructurar todo lo que tiene que ver con esa fase del ciclo comercial, que es el envío de las propuestas comerciales y posterior negociación, es decir, posterior cierre de ese posible negocio. Si ustedes se sienten identificadas con alguna de estas 3 frases, yo de entrada les digo que tenemos trabajo por hacer en esos productos, en esos servicios o en esas empresas. La primera frase es, si en su empresa o si en su propuesta comercial está incluida en alguna parte el somos una empresa con más de X años en el mercado. Esa es como la primera frase que si está dentro de nuestra propuesta comercial, debemos entrar a intervenir esa propuesta comercial. La segunda es si en algún momento de la propuesta comercial tenemos una frase que diga ofrecemos innovaciones, ahí hay un error, perdón, ofrecemos soluciones innovadoras para. ¿Sí? Miren que ahí venimos, ahí les recuerdo entonces las frases cliché que utilizan todos y nosotros estamos creyendo que al ponerlas estamos siendo muy diferentes y mentiras que al ponerlas pues estamos siendo igual que el resto, porque todo el mundo está colocando sus años de experiencia en el mercado para demostrar que está facultado para ello, está diciendo que su solución es muy innovadora y además estamos diciendo que es una de las cosas que más nos destacan y que entre comillas nos diferencian de los demás es nuestro excelente servicio al cliente. Entonces, cuando nosotros hablamos de empresa con más de tantos años, cuando nosotros hablamos de soluciones innovadoras y cuando nosotros hablamos de servicio al cliente, por tratar de manifestarle al cliente que somos diferentes, realmente lo que estamos haciendo es que estamos siendo exactamente iguales a las otras 4 o 5 propuestas que ya un posible cliente o que ese prospecto está recibiendo. Al ver que son exactamente las mismas frases,
casi que la misma estructura, casi que la misma carreta fría hacia el texto y demás, por cuál ítem se va a ir el cliente al momento de tomar la decisión por el precio. O lo que incluso pasa muchas veces más es que desecha todas las propuestas y no termina tomando ninguna decisión hasta que realmente llegue una propuesta que rompa con este esquema, que rompa con el cliché y de verdad les muestre a ellos de una manera mucho más emotiva los resultados que pueden obtener. Y hago énfasis en esta palabra emotivo, porque recordemos que nosotros tomamos las decisiones más guiándonos de la emoción que de la razón. Después la justificamos con la razón, obviamente, pero hay que hacer ver ese resultado que nosotros presentamos mucho más llamativo para el posible cliente que lo que regularmente, que los títulos que regularmente nosotros ponemos en las propuestas. Entonces, estas son esas tres fases esas tres frases, perdón, que si las estamos incluyendo alguna de ellas en nuestra propuesta comercial, es una alerta para decir, tenemos que seguir trabajando en pulir y en mejorar nuestra propuesta comercial. Entonces, David, por ahí vi que ya alguien ha escrito, pasemos entonces ahí sí a las respuestas de Yo preguntas. creo que la primera pregunta, Fabi, es que levantemos la mano. ¿Quién, por ahora los que está aquí conectado, quién ha usado una de estas tres frases en sus propuestas comerciales? Yo creo que todos. Sí, yo creo que Yo creo todos. que yo Total. también la tengo que alzar porque una de las cosas que me hizo volverme como un poquito experto en este tema, cuando me empezaron a gustar todo este mundo de las ventas, era que yo cometía ese tipo de errores y que me pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo creo que esas tres frases son muy clásicas y que nosotros Total, las entonces utilizamos mucho. ahí es donde debemos nosotros en hacer precisamente, o sea, yo invitaría precisamente como a las personas a que venga, coja la última propuesta que envió, que le envió a algún prospecto y evalúela. Y yo siempre le digo a las personas, póngase en los zapatos del cliente. Y Ujú. yo creo que dentro de ese primer diagnóstico que debemos hacer es pregúntese si usted se compraría a usted mismo. Si usted Sí. recibiera esa propuesta que usted acabó de enviar, usted poniéndose en los zapatos del cliente, ¿usted se compraría a usted mismo? Yo creo que eso es Ahí, una pregunta clave. y yo lo complemento con algo, David, y es, nosotros sentimos como la necesidad de explicarle al cliente que nosotros sabemos y que nosotros, ¿cómo haríamos al nivel de mucho detalle que eso que nosotros le estamos diciendo va a funcionar? Y hay que hacerle ver, y tenemos que ser conscientes de que eso no es necesario. El cliente no está pendiente de eso porque el cliente no sabe. Por eso es que el cliente nos está contratando. El cliente nos está contratando precisamente porque no sabe y porque está confiando en que nosotros sabemos. Entonces eso es como si nosotros fuéramos a contratar a alguien para que nos podara el jardín, sí, el césped, y nos pasaran una propuesta donde nos digan, ve, yo te lo voy a hacer ese trabajo por esto, pero entonces voy a utilizar esta máquina que trae estas cuchillas y que giran a tantas revoluciones por minuto y que entonces eso es carreta. Eso es carreta que el vendedor cree que tiene que decir para demostrar que sabe, pero no es necesario porque el comprador no está pidiendo eso. El comprador simplemente está diciendo, córteme el césped y ya está. Usted sabe cortarlo, sí, lo hace bien. ¿Cuánto tiempo se demora? Listo, no tiene que entrar en ese nivel de detalle. Total, y cuando empezamos a hablar de especificaciones técnicas, que lo que tú dices, pues al cliente no le interesa con qué máquina está cortando usted el césped, lo importante es que quede bien y satisfaga su necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho lo que tenemos que aprender del tema comercial y algo que no solo, pues, te voy a preguntar en este momento, sino que vamos a profundizar precisamente en el taller avanzado que vamos a tener, un taller así súper express de 5 horas, 2 sesiones que vamos a tener ya la próxima semana. Tenemos incluso jornada diurna y jornada nocturna para los que se les facilitan un horario u otro. Están completamente bienvenidos. Ahorita les voy a compartir el enlace donde pueden conocer un poquito más información, pero ojo con esto. Porque antes de darle la palabra a Diana, chica, que ya vi que levantó la mano y que quiere hacer una pregunta, te voy a preguntar a Fabi. Fabi, ¿qué clave o qué tip podemos nosotros tener para no solo presentar la propuesta, porque la podemos construir, o sea, construirla es una cosa, presentarla es otra cosa, Sí,
hacer el seguimiento es otra cosa y hacer el cierre de Claro, esa propuesta es otra cosa. es Entonces, otra cosa. más que en la presentación, en la construcción de la propuesta, para irnos adelantando un poquito de lo que vamos a ver precisamente en el taller, ¿qué tips nos darías tú para cerrar y para dar seguimiento, sobre todo, que a veces es como el que más nos cuesta, porque todos quisiéramos que los clientes nos compraran a la primera, hacer ese famoso Claro, cierre en mesa, que todos queremos hacer. ajá, Pero pues en realidad tú me decías algo muy importante y es que venga, ojo, porque el cliente te compra en promedio, ojo, y esto es algo, a mí una vez un mentor me dijo, apaláncate de la ley de los promedios. Ojo, con ajá, esto. Porque no es que sea algo fuera de lo normal, no. Tú me dijiste una vez, David, un cliente compra aproximadamente después del quinto contacto y creemos sí. que solo mandando una propuesta, que puede ser el segundo contacto con el cliente, pues primero fue la reunión o la llamada cuando él me solicitó la propuesta y el segundo fue el envío de la propuesta, queremos que nos compre. Entonces, ¿qué Sí, nos puedes dar ahí, Fabio? yo pienso que el primer tip sería el no tomar nada personal. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros enviamos una propuesta y nosotros creemos que enviamos la propuesta y que a los 5 minutos el cliente nos va a llamar o nos va a responder el correo electrónico diciendo está perfecto, les va a comprar, ¿dónde les consigno? Eso no pasa. Primero porque hay que hacer más seguimiento, porque al cliente hay que enviarle más estímulos y hacerle saber cada vez más que nosotros existimos. Hágale pues. Y segundo, y segundo, porque nosotros entonces tenemos que promover esos estímulos y cuando creemos que no nos contestan un primer mensaje o cuando no, creemos que no nos contestan una primera llamada, suspendemos el seguimiento. Porque decimos como, tal vez ya no es el momento, tal vez les caímos mal, entonces soy yo, será que... Y lo empezamos a tomar personal y empezamos a creer que está pasando algo malo de la relación entre las personas y a nivel de nosotros. Y eso está muy lejano de la realidad. Nosotros creemos que el cliente está girando alrededor de nuestra propuesta y que está pendiente y refrescando el correo electrónico, esperando con ansias locas la propuesta de nosotros y que no tiene ningún otro tema en qué pensar sino en la propuesta de nosotros. Y eso es falso. El cliente tiene 500, 1000 temas más por resolver. Y el tema que nosotros le vamos a resolver es uno de esos temas. Pero él tiene nómina, él tiene empleados, él tiene proveedores, él tiene un producto que salió defectuoso, él tiene una garantía, también tiene problemas personales, la mamá está enferma, el hijo, el perro, el gato. O sea, hay una cantidad de cosas que giran a nivel de cada uno de nosotros como personas que es imposible, que debería ser imposible, que por lo tanto nosotros creamos que el hecho de que no nos contesten una llamada, un WhatsApp y demás es porque sea algo personal. Porque muchas veces ahí suspendemos el seguimiento y perdemos un cliente porque no le hicimos un seguimiento efectivo a lo que hubiera sido a lo que fue una buena propuesta y por lo tanto hubiera sido una buena posibilidad de cierre. Súper, súper, Fabio, muchas gracias por eso. Le damos la entrada a Diana para que haga su pregunta y después pasamos a la pregunta de Laura que nos dejó en el chat. Dale. Diana, puedes activar el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Yanis. Yo Hola, conozco a Diana, Fabi. por eso la saludo así. ¿Qué más? Bueno, yo estoy con mi cabeza estallada. Afortunadamente, hace mucho no uso ninguna de las frases en mis propuestas comerciales, pero soy prestadora de un servicio y es un servicio que legalmente que tiene legalidad y es mucho más Ajá, complejo competir con esto, ¿verdad? Entonces, mis propuestas se volvieron normatividad y es una locura. Yo creo que tú la has visto y es una locura y yo me ujú, siento y yo veo la propuesta y yo misma digo, ¿qué es esto? ¿Qué le cambio? Pero cuando le quito la normatividad, el cliente me dice, oiga, pero usted no me dice con qué tengo que cumplir y yo me vuelvo loca. A ok, mí me pasa algo particular y es que si la llamada la recibió una de mis dos socias, ellas la redireccionan y si yo voy donde el cliente, me pasa como tú empezaste, eso es mi día a día. Mi mamá sí, decía, la cara del santo es el milagro y efectivamente a mí me funciona porque, no sé, comercialmente me va mucho mejor si me siento, me tomo un café parchada, más tipo, más parceriada, por decirlo de alguna manera, más me le puedo meter más al rancho al cliente, por decirlo de alguna manera, y le hablo en su idioma. Pero si es un cliente que me ajá, ubica por redes o por correo electrónico, a mí eso me bloquea
comercialmente. Yo no sé. Hoy fui donde un cliente y desde que llegué yo dije, bueno, a este cliente hay que hablarle con estos términos, y otra cosa muy diferente es cuando me contacta, mira, soy la directora de un jardín infantil, y yo digo, pues madre, yo cómo abordo a esta señora, o sea, me quedo Ok, corta. ahí hay varias cosas. Es verdad que aparentemente lo que tiene que ver con temas legales que no son tan sexys en la industria empresa o en el gremio empresarial, como sí puede ser muy sexy el tema de, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, el tema del marketing, que eso el ser humano inmediatamente lo está asociando con más resultados de venta. Aparentemente, por no ser temas tan sexys como otros, creemos que se dificulta mucho más. Pero la realidad es que ahorita yo les decía que los clientes compran por la emoción y por la solución a su dolor. Entonces, ojo con esto, una cosa es tener expectativas y yo comprar una solución a una expectativa, ¿sí? O cómo satisfacer una expectativa, pero también yo como cliente puedo comprar el alivio de un dolor. Y no hay nada más doloroso que los temas legales. Y sobre todo cuando un empresario está enfocado es en vender, en crecer y en preocuparse por vender más y porque sea más rentable. Y esos temas legales para él le generan mucho dolor y le generan mucha resistencia y le generan mucho estrés. Por lo tanto, ¿qué debes vender tú? Alivio, tranquilidad. La emoción es diferente en el sentido de la venta, pero igual es una muy buena emoción, la emoción de estar aliviado, la emoción de decirle al cliente, usted relájese, usted despreocúpese, usted tranquilo, dedíquese a sus niños en su jardín y usted dedíquese a su constructora y usted dedíquese a esto, pero que nosotros en esta parte legal, que lo tuyo es sistema de gestión y no sé qué, ¿cierto? Esa cosa larga. Sistema de Sistemas de gestión, gestión de seguridad seguridad, y salud salud en en el el trabajo. trabajo. Epa. Entonces, ese tema uno lo vende es como solución, lo vende es como un alivio. ¿Listo? Entonces, eso es un punto importante. Siempre es apelando a la solución. Entonces, no creamos que porque no es un tema sexy y acartonado, entonces no es llamativo para el cliente, ¿no? El cliente igual tiene un dolor. El cliente lo que quiere es que le digan, ustedes preocúpese, que no tiene que hacer nada, simplemente confía en nosotras, que nosotros le solucionamos y ya está. Y él va a decir, hágale. A mí recurranme lo menos posible porque yo estoy enfocado en otra cosa. Y eso es lo que ustedes tienen que vender, esa tranquilidad. Listo. Ahora, sobre la parte técnica, tip rápido. Tip rápido. Hay diferentes perfiles de clientes. Y obvio, me gusta mucho lo de la frase de promedio que dijiste, David. Obvio, hay personas para todo. Y estará el cliente que le gusta ver el detalle, que le gusta ver la minucia, que le gusta ver la letra pequeña, que le gusta ver la normatividad. Estamos claros que los hay, pero no es el promedio. El promedio general de alguien que toma decisiones respecto a una propuesta comercial es alguien que está muy ocupado pensando en vender y pensando en hacer crecer su negocio por otro lado y le va a sacar 3 minutos a leer la propuesta. Y si se encuentra con una cantidad de hojas impresionantes, va a decir, marica, esto no se lo lee nadie, yo después la leo y ese después la leo es que eso quedó en el correo electrónico del olvido. Tip, se hacen dos documentos enlazados, un documento bonito, cortico, chévere para el promedio y con enlaces se hace un documento de lo normativo. En el documento pequeñito, bonito, atractivo, donde está el título de la solución y el cómo lo vamos a hacer, pero rápido y los entregables puntuales y que alguien lo puede ver en 2 minutos y decir, esto es lo que yo necesito, se coloca un enlace a un documento en Google Drive que sea compartido para todo el mundo y que la gente al darle clic ahí pueda ver lo normativo. ¿Qué va a pasar? Que el que no es normativo no le va a dar clic. Simplemente dice, esto es lo que yo necesito, a mí me importa un carajo cómo lo hacen y si la norma o no sé qué, yo les voy a decir a estas peladas que sí, que me interesa. Pero el que es normativo tiene la opción, no se le está negando la opción. Le va a dar clic, le va a abrir otro documento y en otro documento está toda la carreta de lo normativo. Y esa persona va a estar contenta con lo normativo. Ese es un tip para hacer propuestas comerciales que hacen clic, por ejemplo. ¿Algo más, David, para que nos guíes tú ahí? No, súper, sí, gracias por eso y Diana por hacer la pregunta. Tenemos otra pregunta también de Claudina, pero primero vamos con la de Laura, que nos decía aquí en el chat, ¿cómo darle manejo a ese punto a los contratos de ejecución sucesiva?
o de prestación de servicios. Pero ¿a cuál punto se referirá Laura? ¿Cómo darle Hola, manejo a ese hola, qué punto? pena, yo por acá Hola, intervengo. Lau. Qué pena con ustedes. Dale, Lau, Me adelante. refería, me refería puntualmente a la parte donde Fabián estaba indicándonos de que en la propuesta no era necesario o sobraba más bien indicarle al cliente qué es o cómo vamos a llegar a esa solución, en este caso una solución legal, etcétera, etcétera, toda vez de que sabemos de que en el mundo de los servicios a veces la gente tiene el prejuicio de que los abogados o cualquier otro profesional pues les vende humo. Así que, ¿cómo darle sustento a esa propuesta si yo simplemente le voy a decir, mira, te voy a entregar estos papers, pero ya? O sea, este es mi entregable final, pero ya. ¿Cómo darle sustento a eso? ¿Sí? ¿Cómo Yo, sustentar ese proceso, esa consultoría y demás, sin extenderse en la propuesta, claramente, pero ¿dónde? ¿Dónde encajar yo esto creo en ahí este rol Lau, comercial? entiendo, yo creo que ahí Lau casi que es un copia y pegue de la respuesta que le di a Diana. Entonces, habrán clientes que necesiten ese minucio de la ley, ¿sí? Ese detalle desmenuzadito de cómo se va a lograr eso en términos legales. Habrá muchos otros que no, pero aún los que no, le van a dar importancia al hecho de que tú le anexes el documento. Entonces, tú haces lo mismo, copia y pegue la respuesta de Diana. Tú haces el documento bonito de 2 paginitas, eh, y en ese documento envías un enlace al documento ya largo, ladrilludo, de lo legal. Quien le guste esa minucia le va a dar clic, quien no le guste no le va a dar clic, no le interesa, pero solamente por el hecho de tú ponerlo dice, esta pelada está preparada. Yo no me voy a poner a leer, y vuelvo a la analogía del césped y de la podadora, yo no me voy a poner a leer las cuchillas, ni las revoluciones por minuto, ni el mango desde el que se coge, ni la marca de la máquina, ni nada de eso, pero sé que si me las puso ahí, es porque esta gente está preparada para eso. Yo no lo voy a leer porque igual ni lo voy a entender, ni me interesa, ni tengo tiempo, pero sé que me generan confianza y por lo tanto sé que esta gente está preparada para eso. Entonces es más o menos como un copia y pegue de la situación de Diana, que también es legal. ¿Qué más Súper, tenemos por ahí, súper. David? Si quieres profundizar ahorita, bienvenida. Seguimos con Claudina Echeverry que dice, ahí voy yo, presenté la propuesta y el cliente nunca me volvió a contestar. ¿Será oportuno volver a contactarlo tal como tú lo dices? Y ahí quiero complementar con Claudina porque a veces tenemos la duda es, venga, sí, es oportuno volver a contactarlo, pero ¿cuándo volver a ¿Cuándo? contactarlo? O sea, ¿cuánto me demoro en volver a hacer ese contacto? Y la otra es, venga, ¿cuándo dejo de contactarlo? Porque a veces Muy si buena. escribimos una y otra vez y no sabemos, venga, ¿cuándo? ¿Cuándo dejamos de contactar a ese cliente? Esas dos fechas son muy buenas, vean. Uno tiene que saber, no hay una fecha, no hay una cantidad de días determinadas, o sea, no hay una ciencia que diga lo debes contactar a las tantas horas o a los tantos días, no. Hay unos promedios, obviamente sí, pero más que eso, nosotros tenemos que ser muy buenos observadores y muy buenos lectores del contexto y de la situación. ¿Por qué? Porque hay de casos a casos y nosotros tenemos que identificar en qué caso estamos. Me explico. Yo tengo en la prenegociación, es decir, en la fase de diagnóstico, en la fase de conocimiento, donde yo estoy escuchando al cliente y conociendo su dolor y su situación, que por cierto, ahí también cometemos muchos errores, eso será otro tema de ventas, pero tip, nosotros en una fase de diagnóstico tenemos que dejar que el cliente hable más o menos un 70% del tiempo y nosotros somos oídos y somos solamente ojos. Nosotros somos ojos, oídos y hablamos solamente el 30%. ¿Por qué? Porque uno en esa fase lo que estás aprendiendo del cliente y y uno no aprende hablando. Uno aprende escuchando y viendo. Listo. Cuando yo tengo bien el diagnóstico, aparte de eso, yo leo cuál es la situación de urgencia del cliente y yo sé que yo debo identificar si eso que me está pidiendo que le cotice es para allá o es para dentro de 2 meses o es para cuándo. El mismo cliente nos está dando un deadline.
Listo. Entonces, cuando yo le envío mi propuesta, de acuerdo a ese análisis que yo hice, yo tengo que identificar si la urgencia es para yo escribirle al otro día de enviar la propuesta o si espero un par de días o 3 días. Y así también miro cada cuánto le empiezo a hacer seguimiento. Respondiendo puntualmente a la pregunta de Claudina, sí, sí se le debe hacer seguimiento. Recordemos, no lo veamos como algo personal. ¿Sí? Simplemente ya llegó, leyó el mensaje, estaba ocupada, después lo respondo, no es prioridad en este momento, es algo que puedo solucionar después y se le fue pasando. Pero muchas veces uno puede llamar a un prospecto y le dice, ay, jue madre, menos mal me llamó porque yo estaba en la cabeza de que lo tenía que llamar, de que tenía que confirmarle a usted esto, pero he estado tan ocupada o tan ocupado que no he podido. Entonces, miren que muchas veces uno le ayuda al cliente a tomar la decisión. Y ojo, así es como nosotros nos tenemos que ver. Recuerden que nosotros no nos tenemos que ver como un vendedor que quiere vender a toda costa su producto o su servicio. Nosotros nos tenemos que ver es como alguien que le ayuda a la gente a un dolor, a satisfacer o aliviar un dolor que tienen. Y que en esa ayuda nosotros vamos a ser unos compañeros en la toma de decisiones y le vamos a decir, ven, explícanos tu dolor, explícanos para saber si esto es lo que necesitas y si lo necesitas ya. Entonces la respuesta es sí, sí deberías hacerle más seguimiento. Y a la otra pregunta que nos dejó David sobre el tema de ¿y cuándo dejar de hacer seguimiento? Bueno, yo pienso que después de unos 3 o 4 intentos de comunicación, sobre todo por diferentes canales, porque si es por el mismo canal, pues digamos que no es tan válido. Nosotros tenemos que intentar contactar por WhatsApp, pero también por correo, pero también por llamada, y si nada de eso funciona y tenemos la posibilidad de pegarnos la pasadita por la empresa, pegarnos la pasadita por la empresa. Pero que sean 3 o 4 canales diferentes, y si en cada uno de esos ya nos dijeron el no, ahí sí ya uno lo debe cerrar, y cerrarlo. Si nosotros somos de los que manejamos un CRM, o por lo menos tenemos organizado nuestro proceso comercial en un Excel, eliminémoslo o démoslo ya como cerrado, perdido, para que no le sigamos metiendo mente a ese y no lo sigamos viendo ahí como una opción que realmente es una opción muy lejana y nos va a hacer creer que realmente es una opción cierta y más bien no la vemos y vemos que nos tenemos que mover mucho más porque necesitamos más prospectos para suplir ese vacío que va a dejar el prospecto que acabamos de llevar como perdido. Entonces, concluyendo, debemos hacer seguimiento leyendo el contexto, no hay unos días predeterminados, pero yo debo identificar si eso lo necesita ya o no lo necesita tanto, si es una fecha fija para presentar, por ejemplo, un informe y entonces yo sé que la decisión la tiene que tomar antes de, entonces si no la tomó quiere decir que no o no me avisó, quiere decir que yo puedo cerrar ya eso en mi CRM o en mis seguimientos porque entonces no se fue conmigo. Yo tengo que leer todo eso para identificar cuántas veces hago seguimiento, a partir de qué día y cuándo cierro el seguimiento, cuándo lo doy por perdido. ¿Qué más tenemos, Súper, David? Por Fabi. ahí he visto Súper, varios. Fabi. Sí, y yo creo que esa complementa mucho esa respuesta complementa mucho precisamente a esta pregunta que nos dejó Carlos Ortiz, que nos decía, ¿cómo manejar el en visto de los clientes en el seguimiento o cuando dice, ahora le respondo y ese ahora no llega y es repetitivo? Entonces yo creo que pues lo que acabaste de decir pues complementa mucho y da respuesta como a esto. No sé si quieras dar Ahí algo adicional. complemento con algo y es que a veces es muy efectivo y esto sí lo recomiendo siempre, 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 que cuando nosotros vamos a dar por perdido un negocio, le avisemos a nuestro posible cliente que nos estamos despidiendo y que lo estamos dando por perdido. Eso para varias cosas. Primero, para recordarle que nosotros estamos ahí pendientes de él y que le estábamos haciendo un seguimiento juicioso. Eso es lo primero. Segundo, para decirle que el precio que le dimos ya no aplica y que si él se antoja de ese producto o de ese servicio en un mes o en 3 meses, nos debe volver a cotizar porque esa propuesta ya puede haber cambiado y esos valores pudieron haber cambiado. Y tercero, porque muchas veces, curiosamente, la venta se reactiva cuando me despido del cliente. Y es porque eso precisamente tiene una connotación de recordatorio en los cerebros de un posible comprador. Cuando yo como posible comprador siento que alguien me está recordando ese dolor, yo digo, ok, no es prioritario, pero yo sé que este man me está recordando. Entonces es como un recordatorio natural que yo tengo. Pero
cuando ya ese recordador, pongámosle así, natural que yo tengo, me dice, yo no le voy a volver a recordar porque no quiero ser molesto con mensajes, correos electrónicos y llamadas. Discúlpeme, por favor, que yo no le voy a volver a llamar. Él llega y dice, no, 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 marica. No, venga, yo lo llamo ya porque él no se me puede ir. Y además le estoy diciendo que, el precio no se lo puedo sostener. Entonces, de una llaman y se reactiva el proceso de venta. Entonces, sí quiero complementar ahí aprovechando la frase o la pregunta de Carlos, diciendo que siempre despídanse de sus posibles clientes con un correo, con un mensaje, diciéndole que no van más, con toda la ternura del mundo, ¿sí? Pero Total. eso puede reactivar la venta. Y en el peor de los casos, no reactiva la venta, pero el cliente sabe que ustedes le hicieron un buen seguimiento y que son unos profesionales. Y segundo, que saben que deben volver a cotizar si se vuelven a antojar del proceso porque los precios pueden cambiar. Súper, Perdón, Fabi. Fabián. Esa está muy poderosa, ya te doy la Señor, entrada, Carlos. Esa está muy poderosa porque a veces nosotros mismos también lo dejamos en visto. O sea, el cliente nos dejó en visto y nosotros dejamos en visto que nos dejó en visto. O que sea, nos no dejó en visto. reaccionamos. Y No, yo creo no, que no. esa clave que tú estás dando en este momento es muy poderosa. Muchas Es gracias por eso. buenísima, es muy cierto. Yo he Carlos, rescatado muchos negocios en ese último mensaje, créeme, pero muchos, muchos, porque el cliente siente que se está yendo y siente como que, ay, no, 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 venga, no, no, no se me vaya, no se me sí, vaya, yo lo total. necesito, solamente que he estado muy ocupado. Venga, hablemos y dígame qué hay que hacer para empezar. Eso pasa, eso pasa. Súper, súper. Carlos, Perdón, poniéndote ahí como la pregunta, buenas noches nuevamente. Hola, hola. ¿Cómo lo harías o un ejemplo de cómo harías esa despedida en el sector inmobiliario, aprovechando de que es en el que estoy en este momento? Yo tengo más o menos una plantillita independiente del sector. Yo por lo general lo que hago es decir como, hola Pepito, para no ser molestos con llamadas, mensajes y correos electrónicos, he decidido cerrar el seguimiento comercial debido a que no he recibido ninguna respuesta. Ten presente que estos precios pueden cambiar en el futuro, por lo tanto, si vuelves a necesitarlo, te pido que que me informes para actualizarlos y o que si es el caso y que requieras en este momento dar paso a la negociación, estoy atento para ello. Fin, y listo. Y lo envías y cierras de tu CRM ese prospecto. Si el cliente lo lee y no te avisó nada, es porque efectivamente está diciendo, ok, listo, sí, perfecto, yo después soluciono o yo ya tomé la decisión o lo que sea, pero como te digo, muchas veces ese mensaje sirve, puede servir mucho. Y es un mensaje más o menos igual para todo el mundo. súper, súper, Fabio. Y ya y para cerrar la última pregunta, y bueno, lo que nos decía con respecto ahí, aprovecho lo último porque es cortico. Sí, Claudia Montes nos decía, ¿cómo despedirse de forma dulce? Pues Fabián nos acaba de dar un ejemplo claro de cómo hacerlo. O otra cosa, familia, utilicemos hoy en día la inteligencia artificial ya es ampliamente pues usada por muchas personas. Obviamente hay que saberlo utilizar, hay que saberle hacer las preguntas, pero te puede ayudar también de cómo empezar a escribir mensajes más persuasivos. Y la última pregunta de Laura nos decía, ¿cuál es el mejor momento para enviar o exponer la propuesta escrita? Por dar un ejemplo, en el primer contacto, posterior vía correo, agendar un próximo encuentro. Yo quiero, Fabi, que tú me evalúes esta respuesta, pero técnicamente el mejor momento lo da el momento, dependiendo de cómo mida uno la comunicación con el comprador. Y que Sí. viste algo clave, venga, ¿qué urgencia tiene el comprador para tomar la decisión? Él mismo nos da el deadline, pero casi como que una propuesta escrita es dependiendo de la lectura que hagamos con el cliente y la urgencia que él tenga. ¿Qué me dices tú? Sí, es en el momento de mayor emoción. Es en el momento en que yo obtenga una mayor emoción por parte del posible cliente, que por lo general, como nos lo contó Diana, por ejemplo, ahorita suele ser, si tenemos la oportunidad de tomarnos un tinto con él, suele ser en ese momento y hacerlo muy pronto, muy rápido, o si no es presencial, por lo menos en esa reunión de diagnóstico. Que sugiero ojo, tengamos unas propuestas ya muy estándar para que sea muy rápido enviarlas. O sea, si a mí me envían la propuesta a los minuticos de haber terminado la reunión o incluso en la misma reunión haciendo unos ajustes básicos de nombre, precio y no sé qué, y la pueden ver ahí en línea, esa reunión que era de diagnóstico se puede convertir en una reunión de presentación de la propuesta y de cierre.
porque yo puedo estar presentando la propuesta al mismo tiempo enviándola porque ya es estándar y es muy light y la envío rápidamente y puedo convertir esa reunión en cerrarla inmediatamente. Entonces, muchas veces nosotros también alargamos los procesos comerciales creyendo que los procesos comerciales deben ser largos, Ajá. creyendo que siempre debe pasar muchas etapas con toda la claridad del mundo para poder que un cliente tome la decisión. Y a veces no. Y a veces el cliente puede tomar la decisión sin ver el documento físico o en PDF donde se le diga eso. Entonces, eso se puede hacer. Y lo otro es, no gastemos tanto tiempo haciendo propuestas, ¿cierto? O sea, y eso nos ha pasado a todos y yo lo hablo también desde la experiencia cuando ejercía más como contador, que fue hace ya 2018, hace 7 años. ¿Qué pasaba? Que yo me podía gastar 2 y 3 horas haciendo una propuesta personalizada para cada cliente y nadie me paga esas 2 o 3 horas. Aún se libra un poquito si la propuesta me la aceptan, pero ¿cuántas propuestas hacemos que no nos las aceptan y cuántas horas se nos van en eso? Por eso es que hay que hacer en un formato muy puntual de propuesta, muy estándar, muy tenerlo ya listo para que la modificación de una propuesta sea de 10, 15 minutos porque es esto y sale. ¿Listo? Entonces, y tampoco, volvemos entonces a eso, tampoco esperar que antes yo le envío la propuesta para que usted me diga que sí. Si usted ve que le puede sacar el sí a la gente en esa reunión, sáqueselo. Es que hay gente para todo y hay gente que no necesita verla. Hay gente que dice, no, empecemos. Y ya uno lo que hace es, ok, listo, te voy a enviar los datos de cuentas de correo y demás, y al mismo tiempo la aceptación de términos y condiciones o el contrato para que me lo firmes, pues el negocio está cerrado. Entonces, muchas veces creemos que hay que demorarnos mucho, ¿no? A veces puede ser todo muy rápido. Súper, súper, Fabi. Muchas gracias por eso, porque yo creo que precisamente algo, mucho nos pasa, y es que alargamos el cierre. Y Sí. eso finalmente Casi que el cliente es pidiéndonos el cierre. O sea, sí, total, casi que el total. cliente es pidiendo como Como que que- sí, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo necesito. y Y el uno, vendedor no, dice que, tranquilo, ok, pero yo te no, entonces mando yo le la envío la propuesta. propuesta, por favor, molestarle. No, oiga, pero ahí lo pudiste haber cerrado. No, Sí, no, total, no. total, Entonces total, total, hay que leer total, muy bien el contexto. total. Podemos cerrarlo de una. ¿Listo? Súper, 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 Fabi, muchas gracias, súper poderosa esta sesión, se nos fue un poquito más de lo programado, pero me encanta porque pues le damos ahí valor a las personas que se han conectado, que han tenido la oportunidad de preguntar y para las que vean la grabación también. Familia, abierta la invitación a que participen del taller de profundización en propuestas comerciales. El taller se llama Propuestas Comerciales que hacen clic, en donde no solo vamos a hablar obviamente de construcción de propuestas, sino precisamente todo lo que nos ha compartido Fabián, que ya vieron pues que es un experto en la materia, ¿no? Construcción de propuestas, cómo presento la propuesta, cómo hago el cierre de la propuesta, cómo le hago seguimiento a la propuesta. Y eso es lo que vamos a ver. Tenemos 2 sesiones en cada jornada, tenemos la jornada diurna y la jornada nocturna. Ojo, para los que puedan por la mañana, tenemos jornada diurna el miércoles 21 y miércoles 28 de mayo a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 12:30 de la mañana. David, ¿por qué no son las 2 jornadas seguidas y por qué es una semana y otra la otra semana? Muy sencillo, porque es que este taller es totalmente accionable y nosotros les vamos a dejar incluso algunas tareitas, algunos ejercicios sencillos. Nos comprometemos a que son tareas, pero son tareas claves y que las pueden hacer rápidamente, pero muy efectivas para que ustedes las traigan a la siguiente sesión. Entonces, la jornada diurna es el 21 y el 28 de mayo y la jornada nocturna es el jueves 22 y jueves 29 de mayo a las 7 de la noche. ¿Listo? Tenemos esas 2 jornadas, son 2 sesiones. O estás en la diurna porque tu horario pues se te facilita hacerlo en esa jornada, o estás en la jornada nocturna. ¿Listo? Va a ser en vivo. Claro que va a quedar grabadas las sesiones, pero va a ser en vivo directamente con Fabián para que puedan ahí estar con nosotros los que quieran y ahí les vamos a estar Para dando preguntas y demás. total, total. Y Y para ojo, que son ejemplos alguna reales. cosita, La idea es que y es, son ejemplos reales los que vamos a utilizar en el taller. Vamos a no, ir construyendo las propuestas, entonces pues eso uno. Y pues ahorita, por ejemplo, lo que preguntó Carlos, venga, directamente en el tema inmobiliario, ¿cómo podemos? Eso lo vamos a profundizar más en cada uno de los sectores pues en el que estén los estudiantes. Listo, por aquí Claudina nos preguntaba cómo vemos la grabación. Nosotros les compartiremos ahí en nuestra comunidad. No sé si ya estás en nuestra comunidad, Claudina, y si no
te enviamos, te dejo si quieres mi número de WhatsApp para que me escribas, yo te agrego ahí a la comunidad y ahí te va a llegar el enlace de conexión y también toda la información del taller. Bueno, familia, muchas gracias, Fabi, muchas gracias a ti por compartir toda esa información. Así que nos vemos en el taller de profundización, propuestas comerciales que hacen clic para que sigan aprendiendo y podamos nosotros crecer las ventas, crecer nuestros números y pues crecer nuestros negocios. Fabi, muchas Perfecto. gracias. Listo. Dale, no, con todo amor. Un abrazo Chao. para todos. Estén Chao, bien. chao. Dale.